Día en Mañanas Blue. En Colombia a las 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio. Terminó la diligencia en la que el presidente Gustavo Petro fue escuchado como víctima por varios funcionarios judiciales en el escándalo de los Petrovideos durante su campaña presidencial. Los detalles, Juan Esteban Quintero, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eslovan. Sí, señor, un encuentro que duró cerca de 3 horas en la Casa de Nariño sobre el caso de los Petrovideos que generaron polémica durante la campaña presidencial por las largas conversaciones que quedaron registradas en video donde varios partidarios del primer mandatario buscaban caminos para afectar otras campañas presidenciales, entre esas la de Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria. En este encuentro estuvo el presidente Gustavo Petro acompañado de su abogado Mauricio Pava, y por parte de la Fiscalía estuvo un fiscal y un investigador del CTI que llegaron también con un procurador delegado. Esto es lo que se conoce hasta el momento de declaraciones por parte del presidente Gustavo Petro tras finalizar esa diligencia. Abro comillas: nunca se investigó uno de los peores crímenes electorales de nuestra historia, la interceptación ilegal de mi campaña durante casi toda su duración. Solicito a las personas que conocen información de este ilícito transmitirla a la Fiscalía o a mí si es posible. Cierro comillas. Esta investigación estuvo abierta durante la administración del exfiscal Francisco Barbosa, pero solo hasta ahora el presidente Gustavo Petro es llamado a declarar para que cuente todo lo que se sabe sobre esas grabaciones en las cuales él dice fue una víctima. 12 del día, 2 minutos. Estamos pendientes a un pronunciamiento allí en la Casa de Nariño sobre esta diligencia judicial. Cambiamos de tema porque la guerra de recusaciones inició en el Consejo Nacional Electoral en el marco, recordemos, del estudio y la eventual votación de la ponencia que solicitó formular cargos contra el presidente Gustavo Petro y su gerente de la campaña, Ricardo Roa, el actual presidente de Ecopetrol. Ahora llegaron 2 recusaciones en contra de las magistradas del pacto histórico. Andrés Carmona, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eslovan. Así es, se suman estas 2 recusaciones a la presentada por el pacto histórico en contra del magistrado investigador Álvaro Hernán Prada. ¿Quién presenta esta recusación? El representante por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, en contra de las magistradas Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez, integrantes del pacto histórico. El motivo prácticamente el mismo que argumentó el pacto histórico para recusar a Álvaro Hernán Prada: su afiliación política. En el caso de las magistradas Márquez y Velázquez, el argumento que presenta el representante Cadavid es que como pertenecen al pacto histórico y han manifestado animadversión por los integrantes de la oposición o por las personas que han manifestado algún tipo de intriga o duda frente a la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, no pueden participar en la votación de esa ponencia, que recordemos, ponencia que tendrá que definir si se abren o no investigación formal y se formulan pliego de cargos en contra del presidente de la República. ¿Qué sucede después de esto? Esta decisión la tienen que resolver los 6 magistrados que quedan, pero las reglas del Consejo Nacional Electoral dicen que para aprobar una decisión tienen que ser 6 votos, por lo que van a tener que llamar a 3 conjueces para equilibrar los 9 votos y así determinar si se mantienen las recusaciones en contra de los 3 magistrados o pueden regresar a la votación. Eso sí, tácticas dilatorias para aplazar una decisión en el Consejo Nacional Electoral. Eslovan. Gracias, Andrés. 12 del día, 4 minutos. Entre tanto, el expresidente Álvaro Uribe enciende los motores para las elecciones de 2026 y compara al presidente Gustavo Petro y a su gobierno con un carro en pérdida total. Carolina Otero. El expresidente Uribe nuevamente agita el panorama electoral y es que además afirma que la democracia colombiana podría llegar al año 2026 como un carro en pérdida total. Y es que con esta simbología da lineamientos de cómo repararlo. ¿Cómo lo vamos a sustituir? ¿Cómo curaremos a Colombia de este gran problema del estatismo destructor que a todos los empobrece? Y buscamos unos caminos alternativos, unos caminos creativos e innovativos, donde prime el emprendimiento privado, la equidad social y las libertades. Y es que esta no es la primera vez que el expresidente se refiere a lo que podría pasar en las elecciones de 2026, porque en ocasiones anteriores ya había dejado claro que se debe hacer un cambio de raíz, dando a entender que no se pueden repetir las mismas figuras del gobierno actual. Y al finalizar su testimonio en medio del juicio disciplinario en contra del ex canciller Álvaro Leiva, Marta Lucía Zamora, quien recordemos se desempeñó como exdirectora de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, denunció supuestas intimidaciones del jefe encargado de esta entidad. Sergio Barbosa.
Se lo acaba de indicar tras finalizar su testimonio ante el procurador delegado en el juicio que se adelanta en contra del ya ex canciller Álvaro Leiva. Marta Lucía Zamora, la exdirectora de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, denunció presuntas intimidaciones por parte del actual director encargado de la agencia, John Camargo. Habla Marta Lucía Zamora. Yo ya para ese momento había rendido declaración bajo juramento el 6 de diciembre del año pasado y por lo tanto pues ya había una posición mía muy clara que no podía comprometer por escrito ante unas preguntas absolutamente improcedentes y extemporáneas y con no sé qué finalidad tenía en ese momento. Hay que decir que ante esta delicada situación que denuncia Marta Lucía Zamora, ya hay una queja interpuesta ante la Procuraduría, ya que no es claro el por qué se le hicieron preguntas similares a las que hoy contestó ante el procurador delegado en medio de este juicio por la licitación de los pasaportes. Noticia en Bogotá: 3 abusadores sexuales de niñas en la capital del país fueron capturados y enviados en la cárcel en las últimas horas. Felipe García. Hola, sí, en las últimas horas fueron capturados a 3 hombres, 3 delincuentes responsables de abusar sexualmente de menores de edad en distintos hechos ocurridos aquí en la capital del país. El primer caso fue un hombre de 24 años acusado de abusar sexualmente de su propia sobrina, una menor de edad, en el barrio Las Margaritas de la localidad de Kennedy. Cuando la víctima se quedaba sola con este señor, este hombre la llevaba a una habitación y allí la abusaba sexualmente. El segundo caso se registró en agosto de 2023, cuando el padrastro de una niña también menor de edad la abusaba sexualmente luego de que aprovechaba que la mujer, la mamá de la niña, la dejaba sola con este hombre, pues teniéndole confianza, teniendo en cuenta que era su pareja sentimental. Una vez los dejaba solos porque tenía que acudir a su sitio de trabajo, pues este hombre también abusaba sexualmente de esta menor. Y otro caso más, un tercer caso se registró: un hombre mayor de edad también abusaba sexualmente de su pareja sentimental, una niña menor de edad, en el barrio Unza de la localidad de Suba. Los 3 hombres fueron imputados por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, cargo que no fue aceptado por los procesados. Sin embargo, un juez de control de garantías los envió a la cárcel. Gracias, Felipe. Otra noticia en Bogotá: desde el Consejo le están pidiendo al presidente Gustavo Petro que permita otorgar el aval de la contragarantía para el préstamo que permita construir la Petarca Novas, que tratará el 70% de las aguas de Bogotá y el 100% de Soacha. Nicolás. Eslobodan, buenos días. Es una carta que firmaron 18 concejales de Bogotá, en la que también se confirma que el Ministerio de Hacienda, que a la fecha no ha aprobado la documentación para obtener el aval de la nación. Esta planta beneficiaría a más de 7 millones de personas, ya que el tratamiento de esta agua pues estaría al 70% al servicio de Bogotá y al 100% de Soacha. Le piden al presidente que imparta las medidas necesarias para la emisión del aval para la contragarantía que le permita al acueducto acceder a los créditos de construcción de esta planta de tratamiento, o PETAR, como se le conoce en Bogotá. Y en Barranquilla, las quejas contra el servicio de salud se extienden ahora a la clínica de la policía de esa ciudad por supuestas demoras en la entrega de medicinas y también en la asignación de citas con especialistas. Diana Ospino. A cacerolazos, protestas y bloqueos en las vías han recurrido los usuarios y familiares de pacientes de la clínica de la policía en Barranquilla para exigir un mejor servicio de salud, especialmente para aquellos que se encuentran en situación de discapacidad y a quienes le suspendieron sus tratamientos médicos. Paola Ojeda, madre de una niña que padece parálisis cerebral, denuncia que hace 3 meses no le dan el medicamento ni el tratamiento que su hija requiere. Estamos recibiendo el servicio de terapias integrales de neurodesarrollo, también como hay otros pacientes en situación de discapacidad que no reciben terapias ABA, y hay otro grupo que son pacientes en casa que tampoco están recibiendo las terapias convencionales. Otros afectados denuncian que ni con acción de tutela han logrado que los atiendan. Mientras tanto, el director de la clínica de la policía manifestó que adelantan los trámites para contratar la IPS que garantiza el servicio a los menores y que por el momento adoptarán un plan de contingencia adecuando algunos espacios en la institución. Y en el departamento del Quindío, a las 12:10, los organismos de prevención de desastres están haciendo seguimiento al río La Vieja ante la probabilidad de crecientes súbitas y también de deslizamientos en varios municipios. Nelson Murillo.
En el Quindío, los municipios afectados por las lluvias fueron Finlandia, Pijao, Quimbaya, Circasia y Génova por deslizamientos, caída de árboles y crecientes súbitas. En Finlandia, deslizamientos en las veredas Las Paz y El Vergel. En Pijao se presentaron eventos de remoción en masa en las veredas Moravita y Berlín, además de la caída de un árbol en la vereda Puente Tabla. En Génova, la caída de un árbol en la vereda El Caimo, y en Circasia un accidente de tránsito en el retorno de la vía a Salento. También se registró un deslizamiento en el municipio de Quimbaya. Las emergencias se han atendido por parte de los municipios y se ha brindado apoyo desde el gobierno departamental. Igualmente, ante los efectos de las lluvias y las crecientes súbitas en el río La Vieja, la Corporación Autónoma Regional del Quindío activó a los vigías comunitarios para reportar emergencias de manera oportuna. Organismos de socorro y los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres de La Tebaida, Montenegro y Cartago también hacen seguimiento. Igualmente, todos los municipios quindianos están en alerta ante la probabilidad de deslizamientos producto de las lluvias. Y vamos a la ciudad de Cali porque mucha atención. El presidente de la Justicia Especial para la Paz le dijo en las últimas horas al presidente Gustavo Petro que ese tribunal sí es una instancia de cierre, pero para solo los actores del conflicto que son de su competencia. Le pidió que abra en el exterior como jefe de Estado sobre el proceso de paz con las FARC y no como jefe de gobierno. Hugo Mario Palomar. Desde Cali, el presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, dijo que no comparte las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien manifestó que la Justicia Especial para la Paz no es una instancia de cierre de la verdad. El magistrado Vidal explicó que la JEP sí es un tribunal de cierre para los actores para los que fue creado. Nosotros definimos la situación jurídica de los miembros de la fuerza pública y de miembros de las antiguas FARC de manera obligatoria y de terceros y funcionarios del Estado de manera voluntaria. El presidente de la JEP aseguró que el presidente Petro debe hablar como jefe de Estado si va a acudir a la ONU a explicar los alcances del acuerdo de paz con las antiguas FARC. Fuera del país, cuando habla el jefe del Estado, ya no habla a nombre del gobierno o de esta o aquella institución, sino que habla a nombre del conjunto de la sociedad y del Estado colombiano, y como tal debe dar explicaciones sobre el cumplimiento del acuerdo y los alcances que tiene el país en esa dirección. A la pregunta sobre la ola de violencia que según Petro podría generar el incumplimiento de los acuerdos de paz, el magistrado Vidal respondió que todas las instituciones tienen el desafío de hacer cumplir dichos acuerdos y evitar que existan nuevas disidencias. La noticia internacional. En el mundo, según cifras de la UNICEF, más de 30.000 niños migrantes cruzaron la selva del Darién camino a Estados Unidos en los primeros 4 meses de este año, un aumento del 40% en comparación al mismo periodo del 2023. De esos 30.000 menores de edad, cerca de 2.000 llegaron a Panamá, solos o separados de sus familias. UNICEF recordó los peligros de ese paso rumbo a los Estados Unidos, sobre todo para los niños, por lo largo, lo inhóspito de la selva y, claro, los traficantes de humanos. La mayoría de los niños son venezolanos, además de haitianos, ecuatorianos y colombianos, y también hay asiáticos, principalmente chinos y africanos. UNICEF cree que a este ritmo unas 800.000 personas podrían cruzar el Darién en este 2024. Ante este fenómeno, recordemos, o mejor, tragedia migratoria, el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, quien debe asumir el 1 de julio, ha prometido deportar a los migrantes que ingresan al país por el Darién. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Italia porque la tenista colombiana Emiliana Arango sufrió el día de hoy una dura caída en su enfrentamiento por los octavos de final del Challenger de Parma ante la checa Jessica Malekova. En la caída, la antioqueña tuvo un fuerte impacto sobre su muñeca derecha, lo cual no le permitió continuar el encuentro y tuvo que retirarse del partido. Fuentes de la Federación Colombiana de Tenis le informaron a Blue Radio que en las próximas horas se le tomará una radiografía a Emiliana para determinar el grado de importancia del golpe y evaluar la situación de la tenista, quien tiene previsto jugar el cuadro clasificatorio del Roland Garros la próxima semana. Las principales tendencias en redes sociales. Es tendencia el numeral Karol G y la respuesta que dio a las críticas que recibió de algunas personas por no completar el aforo en uno de sus conciertos en Brasil. La colombiana no alcanzó a llenar el recinto, que tiene una capacidad total para 18.000 espectadores. Según los reportes, asistieron entre 10.000 y 13.000 personas. A través de redes sociales, la paisa escribió, abro comillas, es increíble cómo un día podemos tener un show de 60.000 personas y al otro uno de 13.000 y sentirse igual de lindo, igual de grande, igual de especial. La vida me sigue enseñando que nunca estamos en la cima de nada. Estas y más tendencias en bluradio.com.
Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12:15 del mediodía. Muchas gracias por continuar con nosotros en Mañanas Blue. Tenemos noticia de última hora de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué ha pasado, Lucas? Porque hasta ayer, que tuvieron una reunión que, si no estoy mal, duró 10 horas, no hubo humo blanco. Y no solamente no hubo humo blanco, sino que la propuesta que puso el ministerio sobre la mesa, que fue nombrar un rector encargado hasta que todo esto se resuelva, pues no tuvo acogida. ¿Hoy qué pasa? Claudia, pues se está conociendo un decreto que es anterior, es un decreto firmado por el presidente Gustavo Petro el 8 de mayo, es decir, el miércoles de la semana pasada, donde dice que la ministra de Educación, Aurora Vergara, en la sesión del Consejo de Ministros que se llevó a cabo el 7 de mayo, pues manifestó que estaba impedida para Claudia para hacer el proceso de inspección y vigilancia a este proceso pues de selección y de designación de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. Dice el decreto que el Consejo de Ministros acepta este impedimento y se nombra al ministro de Cultura, Juan David Correa, como ministro de Educación ad hoc solamente, Claudia, para hacer el proceso de inspección y vigilancia al proceso de designación de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. El decreto no dice por qué se declaró impedida a la ministra, pero lo que yo sí le puedo decir es que ya había llegado en los últimos días una solicitud de impedimento y recusación a la ministra. ¿Por qué? Porque finalmente, pues todo este enredo, Claudia, se origina en la sesión del 21 de marzo, donde finalmente sale designado José Ismael Peña como rector, y lo que dice uno de los bandos que se abrió dentro del Consejo Superior Universitario es que la ministra Aurora Vergara no solo participó, sino que presidió esa sesión, que también duró igual que la de ayer, unas 9-10 horas, y no solo eso, sino que no manifestó en ese momento ningún, problema con la forma de votación, que finalmente fue secreta. Así que pues no sorprende de cierta forma que la ministra de Educación pues no quiera ser juez y parte y finalmente entre a hacer inspección y vigilancia a un proceso de votación en el cual participó. De momento entonces, quien va a estar encargado de ese proceso de inspección y vigilancia es Juan David Correa, el ministro de Cultura. Entonces, para el mejor entendimiento de los oyentes, porque por ejemplo en la reunión de ayer estuvo el viceministro, sí. Estuvo el viceministro de Educación Superior. Él sí puede seguir participando de las reuniones para tratar de encontrarle una solución a esto, pero luego como autoridad rectora, si se quiere, no puede fungir el propio Ministerio de Educación, no importa si es la ministra o el viceministro quien, sino que por eso determinan que sea el ministro de Cultura el que funja como una autoridad rectora. Sí, pues Claudia, lo que decía una de esas solicitudes de recusación es que todos los funcionarios subalternos de la señora ministra, así como la señora ministra, tienen comprometida su imparcialidad y objetividad, toda vez que la ministra pues es un superior jerárquico a ellos. Lo que sí le puedo decir es que en las últimas sesiones quien ha estado es el viceministro, no la ministra, y pues ahora se conoce que, por ejemplo, para la sesión de ayer pues se había declarado impedida la ministra. De momento el decreto solamente dice que es la ministra quien está impedida, no sus subalternos. Entonces muy probablemente en estas reuniones del Consejo Superior Universitario siga participando el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego. Sí, Lucas y Claudia, de oyentes, es que hay que poner en contexto a los oyentes. Desde hace tantas semanas está este rector, el rector pues que se posesionó o se autoposesionó, porque no fue con todos los, con toda la normatividad de Ismael Peña. El profesor Rodrigo Primi ha estado explicando en diversas columnas cuáles han sido las irregularidades y ha estado exponiendo cuáles son esos puntos básicos y lo que pasó con el Consejo Superior Universitario con esta elección. Y si hacemos un recuento, pues más o menos un resumen de lo que ha pasado, pues él dice que en primer lugar se desconoció la consulta a la comunidad académica. Recordemos que había sido otro profesor el que había ganado la consulta. También que pues que los consejeros no dieron pues explicación alguna. Hay que recordar lo que pasó con la representante de los estudiantes, que prácticamente pues
pues la amenazaron pues para que hiciera público su voto, el voto secreto, que el voto pues no tiene porque el secreto, eso es una falta de transparencia, que el voto sea secreto. Dijeron que el voto había sido secreto que porque había amenazas, pero pues es que esto es una universidad pública. Y finalmente pues el método de conteo Borda, que ese método de conteo pues lo que hace es teóricamente elegir al que sea menos incómodo para la comunidad universitaria. Entonces hay una serie de aspectos ahí para revisar que nos tiene ahora en este panorama, y es que se pone de lado la ministra de Educación, Aurora Vergara, para tener como encargado ministro ad hoc de Educación al ministro de Cultura, Juan David Correa. Para este tema específicamente. Pero bueno, Ana Cristina, la posición del profesor Uprimi es muy importante, la ha explicado en sus columnas, pero también hay que decir que hay posiciones de personas también muy respetables que argumentan que la elección sí fue legal y que incluso la posesión del rector, a pesar de haberse dado de la manera que se dio, pues responde a lo que muchos consideran que sigue unos parámetros legales. Entonces, pues la correcto, verdad es que ya existe una demanda ante el Consejo de Estado por parte de un estudiante por la elección del señor José Ismael Peña. El Ministerio de Educación seguramente va a presentar otra demanda y tal vez pues aquí lo sano es que dejen que el Consejo de Estado defina, que conozca los pormenores que tal vez todavía no hemos terminado de conocer de lo que pasó el día de la elección del rector o la designación del rector. Pero entre tanto pues que se busque una solución, porque ya es más de un mes sin clases y además con unas manifestaciones de violencia que no solamente afectan a la comunidad universitaria, sino pues a la zona y bueno, el tránsito de la gente. Sí, Claudia, hay algo muy importante, y es que la gente dice o hay muchas personas que piensan que porque la comunidad universitaria votó mayoritariamente por un candidato distinto al elegido, que esa es la única razón. No es la única razón. De hecho, hay un ejemplo muy claro, y es el exrector Moisés Wasserman. La primera vez cuando él fue elegido rector, no fue el que ganó pues la elección, la elección entre la comunidad universitaria, él no fue el ganador, mientras que cuando fue reelegido, sí ganó la elección de la comunidad universitaria, pues lo cual habla muy bien de él, porque fue en la reelección donde sí se votó por él. Entonces, ese no es, digamos, el determinante, porque hay muchas personas que piensan, no, es que eso sí, la comunidad toda vota, la comunidad universitaria, ese es el que gana. No necesariamente. El ejemplo es este que les doy del profesor Wasserman. Primero no ganó, pero quedó de rector, y ya para su reelección sí ganó y quedó de rector. Sí, y lo hemos comentado, también pasó con la rectora Dolly Montoya, que cuando ganó la votación del Consejo de la Comunidad Universitaria no fue elegida, y luego cuando no la ganó sí fue designada, porque esa es una votación que no es vinculante y es parte de lo que con todo esto que ha sucedido, pues algunos han dicho se debe reformar, pero reformémoslo siguiendo los estatutos, no de facto y no a la fuerza. Pero bueno, ahí está la noticia que nos trae Lucas acerca de este nuevo paso dentro de todo lo que tan desafortunadamente está pasando en la Universidad Nacional. Vamos a pasar a otro tema, las 12:23 del mediodía, que tiene que ver con la Superintendencia de Industria y Comercio, que en las últimas horas formuló pliego de cargos contra varias compañías, contra Uber, contra Didi, contra Cabify, es decir, contra estas plataformas a través de las cuales se prestan servicios de transporte. ¿Un pliego de cargos para qué? Para determinar si infringieron el régimen de protección de la competencia y el transporte. Para hablar de eso tenemos dos invitados: José Daniel López, que es el director ejecutivo de Alianza IN, que es un gremio que reúne a este tipo de plataformas digitales, y también está con nosotros Samay Camacho. Ella es líder de Conduap, es un grupo que agremia a los conductores de aplicaciones de vehículos particulares, y de hecho creo que también es conductora de uno de estos vehículos. Señor José Daniel López, bienvenido a Mañanas Blue. Claudia, buenos días. Un saludo para Samay, para la mesa de trabajo y para los oyentes de Mañanas Blue. Señora Samay Camacho, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por el espacio, ¿verdad? Un saludo, José Daniel, especial.
también a las personas que nos están escuchando, a los conductores que en este momento están escuchando efectivamente todo lo que está pasando. Gracias por invitarme a tu espacio. Bueno, lo primero es saber de parte de cada uno de ustedes cómo encuentran este pliego de cargos que abre la Superintendencia de Industria y Comercio y cómo lo encuentran además a la luz de esta protesta de taxistas que se está desarrollando, digamos, intermitentemente. José Daniel. Claudia, creo que la coincidencia del anuncio de las investigaciones de la superintendencia o el pliego de cargos con el día del paro de taxistas organizado por un sector pequeño, minoritario, muy específico, es una coincidencia desafortunada y pues nosotros queremos creer que es eso, simplemente una coincidencia. Pero para no quedarnos en lo puntual, yo sí quiero decirle que, vea, nosotros estamos en un Estado de Derecho, respetamos las decisiones de las autoridades administrativas, pero esta decisión en particular nos alerta y nos preocupa tremendamente. En primer lugar, porque acá hay un precedente muy importante que es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de diciembre del año 2023, que además resolvió una controversia que había entre una de las plataformas digitales de movilidad, Uber, y una empresa de taxis que los demandó por competencia desleal. La sentencia le da la razón a Uber, pero más allá de eso, la sentencia deja unos elementos que están siendo desconocidos en este anuncio. Primero, que el disfrute o el uso de plataformas digitales o plataformas de economía colaborativa, derecho humano reconocido en varios instrumentos de derecho internacional de los que Colombia hace parte, y en tanto derecho humano tiene una naturaleza jurídica superior a otras normas. Segundo, que las autoridades públicas no le pueden poner barreras irrazonables a los ciudadanos para disfrutar de estos desarrollos científicos y tecnológicos, y que cuando haya que decidir sobre este tipo de casos, la autoridad no se puede ir a lo taxativo de normas, la mayoría son del año 90 del siglo XX, cuando todavía a duras penas estábamos abriendo correo electrónico y nos comunicábamos por ICQ o por Latin Chat en esa época, para traer eso a la realidad presente. Dice la Corte, no lo digo yo, la autoridad tiene que ser consciente que hay una diferencia grande entre la época en la que se produce la norma y la época en que se aplica la norma, y la Superintendencia de Industria y Comercio, en nuestra respetuosa opinión, no está considerando eso. Y algo de lo que seguramente hablará Samay es que si uno pone en riesgo las aplicaciones de movilidad, pone en riesgo el trabajo, los ingresos de más de 100.000 familias que en Colombia dependen de esta actividad, y eso sí sería de muy difícil presentación para un gobierno como el gobierno del presidente Petro, que ha sido insistente en defender la lucha de la justicia social y la lucha, o más bien la promoción, de la economía popular. Y finalmente, este anuncio se mete con la libertad de los usuarios, más de 8 millones en Colombia, que autónomamente, íntimamente tenemos todo el derecho a escoger cómo nos movemos por las ciudades del país. Samay, ¿cuál es la perspectiva de ustedes de esta apertura de investigación de la superintendencia? Mira, claro, no lo puedo decir mejor, José Daniel. Yo te lo voy a decir desde el contexto como conductora y también como usuaria. A nosotros nos preocupa un montón porque esto se ve más a nivel empresarial. Esto no se ve a nivel popular como realmente deberían tomarlo, y me parece incoherente en este gobierno del cambio que se siga haciendo una persecución al vez de proteger los derechos fundamentales de los conductores. Desafortunadamente, nosotros hemos venido coexistiendo con los taxistas también porque ellos no notan que al tener estas peticiones, pues también hay más o menos unos 107.000 conductores de taxis que también trabajan con la aplicación. Entonces, a nosotros nos preocupa un montón porque desconocen el trabajo de la economía popular en la era digital, desconocen también que hay muchos operadores de taxi que trabajan con esto, también desconocen a nuestros aliados, que son los 8.000 usuarios, que ellos son los que también deberían elegir. O sea, esto es una disputa de hace 10 años, todos los años es algo distinto. O sea, yo que he estado en escenarios donde hemos estado en mesas del Ministerio de Transporte, con actores, nos hemos dado cuenta que a la final esto es un tire de afloje empresarial. O sea, más allá del taxista y del conductor como nosotros, yo siento que las empresas están en un tema de los cupos. O sea, hay un vacío jurídico terrible. Realmente eso necesita una regulación porque
a la final hay un tema social tan grande que por más que envíen y den sentencias y argumenten y lo que quieren es intimidar al conductor, porque a la final lo único que hacen es generar pánico en nuestras familias. La cantidad de personas que trabajamos en economía popular somos muchas. O sea, en esta economía también entran los conductores de taxi. Entonces, más allá, yo creo que hago un llamado es a que nos pongan atención como conductores de esta economía popular y en este gobierno, y que sean coherentes con el cambio, pero que no transgredan ningún derecho. Ya llevamos 10 años. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a tardar para que haya una regulación equilibrada y para que no nos transgredan? Yo creo que es un tema preocupante, me preocupa mucho a la hora que bloqueen, porque a la final, pues, las empresas siguen, los monopolios siguen, pero nosotros vivimos del día a día. Pero, doctor López, institucionalmente, ¿cómo está la relación del sector de las empresas con el gobierno? En la conversación de la reforma laboral, lo que ha pasado ahorita, ¿usted cree que ellos tienen ganas de que ustedes existan como sector? Porque la señal de ayer, pues yo diría es que no, pero no, me lo dirá usted, que es el que tiene relación semanal o mensual con los ministros, con el presidente. Pues Sebastián, yo creo que hay altas y hay bajas. Por un lado, nosotros, no desde el mundo de las aplicaciones de movilidad, sino desde las aplicaciones de reparto, que también son representadas por Alianza IN, logramos un acuerdo con la ministra del Trabajo para la regulación del trabajo de los repartidores, logrando algo sin precedentes a nivel global, y es un acuerdo entre un gobierno de izquierda y un gremio de aplicaciones para que los repartidores tengan seguridad social. Esa seguridad social sea pagada mayoritariamente por las aplicaciones, pero sin que eso implique un contrato de trabajo con subordinación, que es la mayor preocupación tanto de las empresas como de los repartidores. Y eso pasa en el mundo, digamos, de la discusión laboral. En el mundo de las aplicaciones de movilidad, Sebastián, el panorama es preocupante. El anuncio de ayer se asuma a reiteradas investigaciones de la Superintendencia de Transporte, que a su vez en el mes de enero del año pasado intentó un proyecto de ley que a la postre frena al señor presidente de la República, que pretendía bloquear las aplicaciones de movilidad en Colombia con causales muy simples, que pretendía cobrarle multas a los usuarios, que pretendía establecer inmovilizaciones hasta de 3 meses a los conductores AMAI, y al final el gobierno, más por orden presidencial que otra cosa, termina retractándose. Pero ahora viene este nuevo envión. Nosotros desde el gremio no consideramos que no nos comportamos como actores políticos, y lo digo yo que tengo un pasado personal en la actividad política. Nosotros nos dedicamos a abogar por lo que es mejor por nuestro sector y sobre todo para las personas que generan ingresos en torno a la actividad económica que genera este sector, y lo que sería mejor para este sector es que este gobierno en el tema de las aplicaciones de movilidad pasara de un enfoque de prohibición, como lo fue hace un año, o de persecución, que es lo que encarna la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, a un enfoque de regulación, porque el balón de esto está en el gobierno nacional, está en el Congreso, las autoridades territoriales ahí también seguramente tienen un papel que cumplir, pero ojalá estas discusiones, que como lo decía Samay, son reiteradas, son frecuentes, tienen estos momentos en donde vuelven a presentarse, esto solamente lo zanja una regulación precisa que establezca o de alguna manera zanje las controversias que acá se ponen sobre la mesa. Sí, director López, es que precisamente eso estábamos comentando. ¿Cuántas veces hemos hablado de este tema en el programa? ¿Cuántas veces lo hemos tratado? Y si de pronto, pues esto de la superintendencia tal vez se trata de lo que se dice un globo. Hay uno de los argumentos que siempre se pregunta a la gente o que siempre se discute, y es la diferencia de lo que debe pagar un conductor de aplicación que no sea taxista, porque hay que aclarar que hay muchos taxis ahora que están en aplicaciones, y lo que tiene que pagar un taxista, y que ahí en esa, digamos, competencia, podríamos decir competencia desleal, ahí está esa diferencia. ¿Cuál es esa diferencia de lo que pagan unos y otros? Perdón, ¿esa pregunta es para Samay o es para mí? Es para usted, director López. Bien, perfecto. Digamos, hay una cancha inclinada, pero está inclinada para los dos lados.
lo digo con ejemplos concretos. Los taxistas tienen unas obligaciones en materia de seguros superiores que no tienen los conductores que utilizan vehículo particular. Eso es verdad. Los taxistas tienen obligaciones en términos de controles, de registros que no tienen los conductores que utilizan vehículos particulares. Los conductores de vehículos particulares, Samay me corregirá, que operan a través de aplicaciones, no tienen los beneficios que tienen los taxistas, por ejemplo, en temas como el día sin carro. No tienen beneficios en el pago de impuesto al rodamiento. No son un actor que se esté considerando en la discusión con el gobierno a propósito del desmonte de la sobretasa a la gasolina. Entonces, sin duda, hay disparidades. Pero ha surgido en el imaginario colectivo la idea que esas disparidades son en contra de los taxistas y a favor de los conductores de vehículo particular. No desestimo aquellos aspectos que van en detrimento de los taxistas. De eso debe ocuparse la regulación sin lugar a dudas, pero también es importante decir que para los conductores tampoco hay una ventaja evidente. Son más bien dos actores o dos tipos de actores, los taxistas y los conductores de vehículo particular, que de hecho coexisten. Lo mencionaba Samay hace un momento. En las aplicaciones de movilidad afiliadas a Alianza I, que representan el 99.99% del mercado, 9% del mercado. Tenemos registradas cuentas activas de usuarios activos que suman más de 230.000 cuentas tipo taxi que operan a través de Cabify o de Didi o de Uber o de InDrive o de Pivox o de cualquiera de las aplicaciones de movilidad. Entonces acá también es muy importante señalar un argumento, y es que puede que para un sector del taxismo legítimamente las aplicaciones sean un contradictor a derrotar. Pero para el grueso de los taxistas de este país, para 9 de cada 10 taxistas en Bogotá, las aplicaciones de movilidad no son un contradictor, son un medio de trabajo que les garantiza más viajes y mayor seguridad. Claro, el argumento obviamente, y cuando se habla de competencias leales, porque los taxistas pagan unos cupos, digamos que tienen otro tipo de obligaciones que no tienen los conductores de plataformas, ¿sí? Y por eso la diferencia tarifaria, pero además hay un viejo debate sobre el tema de la seguridad de los usuarios. Señora Saray, quiero preguntarle sobre eso, ¿cuáles son las garantías que ustedes creen hoy le pueden ofrecer al usuario similares o mejores que las que ofrece el conductor de un vehículo tipo taxi? Porque siempre ha existido esa gran preocupación, ¿no?, de que un conductor sea víctima de un atraco, una mujer usuaria sea víctima de una violación por parte de un conductor que luego no aparece ni una empresa responsable también de ese hecho. Yo creo que este contexto lo estamos hablando ya por un tema que se dio en otro medio de comunicación, pero por eso mismo el tema de la falta de regulación y la falta de interés del Estado. Más allá de que yo como conductora tenga un contrato con mi usuario y haya una especificación, la plataforma es la que debe responder. Pero aquí en Colombia hay ciertas plataformas como InDrive, y lo digo con mucha certeza, porque la tasa de hurto a diario en vehículo particular se volvió un supermercado la plataforma. Son plataformas que no tienen estándares de seguridad. Entonces, el tema de que no haya una regulación no es como el motivo de decir el conductor tiene que responder, porque para eso, si dicen que no son permitidas en Colombia, pero están dentro de Colombia, coexistimos con las plataformas, yo creo que estamos en la misma intención con los taxistas de que aquí en Colombia, en Bogotá, la inseguridad es terrible, a nivel nacional es terrible. Entonces, si yo tengo un contrato con la plataforma y con el usuario, el que debe responder es la plataforma. Pero la plataforma, como no, digamos en este caso InDrive, no responde por el tema del hurto, por el tema de la pérdida, por el tema de que el conductor no es el que aparece en la aplicación, pues no hay manera de resolver porque no hay una regulación, porque el Estado no se ha tomado la tarea de meter mano, sino simplemente poner atención a los empresarios del taxismo, donde hay leyes obsoletas, porque a la final ya estamos en una era digital, todo se maneja con el tema digital, pero ellos no notan, entonces va a seguir pasando, esto va a seguir pasando, nos van a seguir robando usuarios, las tarifas van a estar elevadas, o sea, todo esto va a pasar
si no hay una regulación por parte del Estado. Acá el único que puede cambiar las medidas y las condiciones es el Estado, tomando decisiones concretas, no a la persecución y sí al equilibrio, porque a la final en las calles coexistimos, ¿sí? Que eso es lo que nos nota la CIC, nosotros coexistimos, pero más allá de eso hay una problemática real que no es notorio, simplemente es atacar, pero no protegen al conductor ni al usuario. Sí, Samay, deber del Congreso, ¿no? Que haga una ley que no ha hecho en 11 años. ¿Usted cuánto tiempo lleva en esa industria, Samay? Cuando aparecieron las aplicaciones, aparecieron hace 10 años, yo empecé con Uber, pues era maravilloso, porque pues yo soy mamá, entonces cuando empecé, pues encontré un alivio económico brutal, porque pues al igual estaba estudiando, estaba en la universidad, cuando uno no tiene muchos recursos, pues se le hace muy difícil y llega a esa plataforma mostrando un cambio digital, algo novedoso, pues montarse a un carro de un extraño era distinto, ¿sí? Cuando tú no tienes un carro particular y te montas a un carro por lo menos así sea de baja gama, y dices, wow, qué chévere cómo cambia. Entonces, pues todo cambió el contexto. No, me interesa que pues saber que lleve tanto, porque la realidad es que ustedes han sufrido la persecución de 3 gobiernos seguidos, de Juan Manuel Santos, de Iván Duque y de Gustavo Petro, y quiero que nos cuente cómo está la calle. La calle me refiero puntualmente a cómo están los operativos, las celadas, los policías de tránsito, las grúas, que ustedes las han sufrido de muchas maneras. En este momento, ¿cómo está la calle para los conductores de las aplicaciones? Mira, está terrible. Te voy a decir, la persecución no es solamente de los gobiernos, bueno, es la mamá de la persecución, ¿no? Pero aparte están los operativos de tránsito. Nosotros cada vez que nos reunimos en reuniones, en mesas a trabajar sobre el tema y hablar en movilidad sobre el comparendo y la estandarización del comparendo de 12 que no se ha podido dar por parte de la Secretaría de Movilidad, pues siempre se aumentan los operativos. Adicionalmente, tenemos una preocupación que también es un ataque de la Superintendencia de Transporte, que es la cancelación de la matrícula. Si yo acepto que hice un comparendo de 12, a mí me cancelan la matrícula de mi vehículo y no sirve para nada. O sea, desconocen totalmente que es el patrimonio propio de nosotros los trabajadores. Adicionalmente, lo que te digo, en la calle nos encontramos con el usuario nuevo que no sabemos de dónde salió, con las bandas criminales de vehículos y de motos, porque al final eso es un contexto de los dos gremios, y siempre es el tema. O la policía te está transgrediendo y está haciendo operativos falsos para capturar de 12, o el delincuente en la calle. La calle se ha vuelto muy compleja, la verdad debo decirte, y la verdad nos preocupa mucho. Por eso te digo, nosotros coexistimos en silencio, pero la realidad es otra. Yo creo que aquí tiene que ser un contexto más social, porque a nivel Colombia, lo que es Medellín, Cali, Bogotá, Pereira, tenemos problemas fuertes en operatividad, y cuando nosotros tenemos ciertos liderazgos, también somos un poco atacados por las mismas autoridades. Bueno, pues les quiero agradecer a los dos, y la verdad que parece que estuviéramos como repitiendo lo que hemos hecho muchas veces, porque esto, aunque hay un fallo de la Corte Constitucional, aunque hay unos acuerdos, como lo mencionaba José Daniel, a instancias del Ministerio de Trabajo, pues volvemos a exactamente la misma discusión por cuenta de esta decisión que ha tomado la SIC de formular un pliego de cargos a estas 3 aplicaciones. Vamos a ver cómo evoluciona la situación, pero por lo pronto les agradecemos mucho su tiempo a Samay Camacho de Conduap y a José Daniel López de Alianza IN. Que tengan una feliz tarde. Gracias a ustedes. Feliz tarde para ustedes. Muchas gracias. Sí, Claudia, hay algo muy especial para comentar sobre Samay Camacho y las mujeres que conducen Uber, y es la diferencia, es decir, cuando usted se encuentra una mujer, y esto también aplica, diría yo, para mujeres taxistas, la delicadeza que tienen en el cuidado no solamente de su carro, sino de la forma en que ejercen su trabajo. Cuando uno está, y lo digo porque yo la mayoría de las veces
yo trato de usar Uber o taxi, cualquiera de los dos, cuando hay una conductora mujer, porque cuidan muchísimo su carro, sus carros son impecables, no es esa música a todo taco, son personas supremamente respetuosas, el cumplimiento de la hora, es decir, si uno hace cualquier trato con ellas para que lo recojan a tal hora, son absolutamente cumplidas y además pues también tienen esta prudencia al manejar. Entonces no es solamente lo que nos decía la señora Samay Camacho, de que pues son mujeres que están sosteniendo a su familia, sino que también son mujeres que en el momento de ejercer su trabajo tienen mucho que demostrar y lo hacen con gran delicadeza y con mucha disciplina. Lo del Congreso es una vergüenza, Claudia. 11 años y no han podido, no han querido pues trabajar en ese sentido para lo que están, para representarnos. Pero pues vaya usted y pase un proyecto de ley para triplicar la nómina de la Procuraduría y la Contraloría y allá votan todos. El 90% están ahí haciendo quórum y lo votan, pero en 11 años han sido incapaces de... O para aumentarse el sueldo, eso también rapidito. Puntuales. Pero además no es este Congreso, son los dos últimos anteriores a este y son los dos gobiernos anteriores. O sea, es que no entiendo cómo no atienden definitivamente algo que la ciudadanía ya está usando. Eso no va a echar para atrás. Pero Claudia, entendamos. Claudia, le hago una pregunta a usted y a Sebastián, que conocen bien el intríngulis colombiano. ¿Cuál es el poder que tienen los taxistas en Colombia realmente? O sea, se le pregunta a alguien foráneo, desde afuera, que ve que no le dan paso a las nuevas tecnologías. ¿Cuál es el poder real que tienen los taxistas en el Congreso o en el Ejecutivo? Paralizan la ciudad. Para que esto no pase. Paralizan la ciudad. Pero a ver, uno puede paralizar la ciudad y habrá un presidente que salga con el SMAT o con la fuerza pública a moverlos de la calle porque están deteniendo el tránsito. Eso se puede solventar. Usted lleva suficiente tiempo trabajando en este programa como para que sepa lo que implica para un presidente sacar el SMAT y lo que implica después para unas elecciones y para la democracia. Entonces, claro, se dice fácil, pero al final el manejo político de eso tiene unos costos muy altos. Entonces, pues ahí está su respuesta. Pueden paralizar la ciudad. Políticamente el gremio de taxistas influye mucho, entonces. Lo que me están queriendo decir es esto. Hay taxistas, Gonzalo, lo que dice Claudia, es un gremio muy cohesionado, le puede parar a usted la calle, y dos, pues sí es cierto que hay varios que históricamente han financiado y son muy cercanos a partidos políticos, a concejales de Bogotá, a congresistas. Entonces es un poder pues que ya ha enquistado décadas en ciertos sectores y han logrado pues de cierta manera bloquear esta tentativa de modernización. Es que hay unos poderes... Ciudades. Ana, paralizan las ciudades. Esta semana lo vimos en Bogotá y lo hacen cada que quieren. Paralizan las ciudades y la economía, y obviamente si hay un presidente que quiera sacar el SMAT, como lo propone Gonzalo, para poner control y orden, pues no va a ser este gobierno, porque definitivamente ya quedó claro que no lo va a hacer cuando haya una protesta en vía pública. Pero yo sí creo, Ana Cristina, que trabajan algunos taxistas en desventaja, ¿no? Frente a las plataformas. Por eso también la diferencia de tarifas. La gente hoy está prefiriendo los vehículos particulares que prestan el servicio a través de plataformas, pues porque realmente es mucho más económico para el ciudadano, para el usuario. Claro, porque no les toca pagar lo mismo que a los taxistas, Hugo Mario, pero por el cupo. Para decirle, claro, por el cupo, por los famosos cupos, para decirle, explicarle un poco a Gonzalo o hacerle una comparación sobre el tipo de poderes. Si uno mira hacia atrás, Colombia tenía un sistema ferroviario y tenía ferrocarriles, y ¿qué pasó? El poder de los camioneros. Es decir, el poder de los camioneros acabó con un sistema que perfectamente en este momento podría estar funcionando desde hace muchos años, pero el poder de los camioneros lo acabó. Entonces hay gremios que están conectados no solamente políticamente, sino también económicamente con grandes poderes, y son capaces de paralizar ciertas otras formas de movilidad, otras formas de manejar la economía. Entonces yo creo que es comparable lo que pasó con los camioneros, y que ahora estamos luchando por mirar cómo funciona, cómo poner otra vez a funcionar bien el sistema ferroviario, porque hay poderes detrás
impiden en esos casos también habría que mirar, Ana Cristina, el poder que llegó a tener, por ejemplo, las organizaciones sindicales dentro de esas entidades. Hablemos de Colpuertos, hablemos de los ferrocarriles nacionales y demás, que llegaron a tener unos sindicatos tan poderosos que terminaron en últimas asfixiando a las empresas. Pero mire, lo que ocurre actualmente, Gonzalo, es que hay poderes con poderes, y uno de esos poderes es el tema de los taxistas, como usted lo dice. Pero ¿qué tal el poder de las motos? ¿Qué tal tome usted una medida que afecte a los motociclistas? Tome usted una medida y verá usted cómo le paralizan una ciudad, cómo le bloquean una ciudad, no solamente Bogotá, cualquier ciudad. Es decir, son poderes enquistados dentro del Estado que tienen una capacidad muy fuerte de paralizar el Estado. Así lo han hecho. Y ejercen presión, paralizan una ciudad y todo lo demás, porque además no encuentran una autoridad que tiene que ejercerse con respeto, por supuesto, pero hay que ejercer la autoridad. En Colombia no la ejercimos, todos nos morimos de susto y nadie se atreve a tomar decisiones que afecten a estos poderes, porque resulta que después pues le bloquean la ciudad, después ¿qué vamos a hacer con ellos? No, usted tiene que respetar los derechos humanos, el derecho a la protesta, pero también tiene que ejercer la autoridad. Si no se ejerce la autoridad, pues terminamos en una anarquía, que es lo que estamos viendo hoy en día. Bueno, y para terminarle la respuesta a Gonzalo, pues también llevamos ya un tiempo en que cualquier persona o grupo de personas que tenga una situación insatisfecha, que considere que se la debe resolver alguna autoridad, muchas veces porque ya ha acudido a las líneas, los conductos regulares y no encuentra respuesta, o simplemente por desconocimiento de esos conductos regulares, pues decide bloquear, y el bloqueo se ha vuelto un dolor de cabeza para mucha gente, que entonces no puede coger el Transmilenio y tiene que llegar caminando a su casa, muchas veces bajo la lluvia y demás. Entonces las cosas se ponen difíciles por muchos lados, y por eso pues también es llamativo que Claudia, la superintendencia haya decidido abrir esta investigación, teniendo en cuenta que además la superintendente pues es como de lo más cercano a la ideología del presidente Gustavo Petro. Hugo Mario, tenemos otro tema, pero cuénteme. No, pues sobre lo que usted decía, para la muestra un botón, a esta hora está bloqueada nuevamente la vía panamericana. Comunidades indígenas están protestando en la carretera, no hay paso de vehículos entre Cali y Popayán. 12:51 con un bloqueo en la Panamericana. Ana Cristina, nos estamos despidiendo de una mujer gigante y de una titán, de hecho, así la catalogó la Academia de los Premios Nobel cuando en el año 2013 decidió darle el Premio Nobel de Literatura a Alice Munro, que se fue a sus 82 años, escritora canadiense, y la catalogaron como la titán del cuento corto. Sí, así es, Claudia, qué lástima. Esta semana estaba leyendo a Siri Husbeth, la esposa de Paul Auster. Cuando Paul Auster se murió, dije, me voy a poner a leer a Siri Husbeth, que me encanta. Y ayer recibimos esa noticia tan triste de la muerte de Alice Munro. Alice Munro era una escritora, se hizo muy famosa por los cuentos cortos. En 2013, cuando ella cuando mereció el premio Nobel, su hija la representó, porque entonces ella ya tenía, digamos, unos principios de demencia senil. Ella tenía una influencia muy grande de autores como Chekhov, Tolstoy y James Joyce, y a ella la llamaban, pues el gran cuentista ha sido Chekhov, y a ella la llamaban la gran Chekhov, la llamaban la Chekhov de Canadá, pero en el New Yorker decía, no es la Chekhov de Canadá, es la Chekhov de toda el habla inglesa, una gran cuentista. Ella, entre sus múltiples obras, quiero destacar una que es preciosa, que es una serie de cuentos que se llama Demasiada Felicidad, que son pequeños relatos, y pues, Demasiada Felicidad es uno de ellos, pero hay otras obras de ella que también pues han sido muy famosas acá, como La vida de las mujeres, Las lunas de Júpiter y Mi vida querida. Entonces se nos va una gran cuentista, una mujer maravillosa, que pues digamos un poco como García Márquez en sus últimos años, pues tuvo estos problemas de demencia senil, pero es una gran escritora, y entonces pues es la invitación para leer a Alice Munro.
Sí, la voy a poner en mi lista porque yo no la leí cuando ganó el premio Nobel y se me fue pasando el tiempo y esto es una frustración porque además cuando revisa uno reseñas que están saliendo en los medios sobre la obra de ella, pues encuentra dos cosas que a mí me parecen muy llamativas. Una, que revisaba sus textos muy viejos, escritos 20 años atrás, para volverlos a publicar, con una meticulosidad que yo digo, bueno, cuando uno ha escrito cualquier 3 líneas en la vida, le da como miedo volver a leerlas tanto tiempo después, por la angustia de encontrarse con que no le gustan ni a uno mismo. Y otro que yo no sé, usted que sabe, le pregunto a usted que sí está más versada en eso, Ana Cristina, las mujeres precisamente por la cantidad de tareas que debemos desempeñar en la crianza y demás, esa sobrecarga en las tareas del cuidado, cuando nos dedicamos a temas como la escritura que requiere tanta concentración y tanto tiempo, pues tal vez no nos queda fácil la opción de escribir novelas de 500 páginas, entonces escribir cuentos cortos, no sé si fue el caso de Alice Munro, fue como la manera de poder combinar su labor de madre, ya tiene 2 hijos, con pues su oficio como escritora. Ella escribió sobre todo pues relato corto, era lo de Alice Munro, pero también hay algo muy bonito al respecto, Claudia, y es que cuando está esa cotidianidad, cuando está esa digamos el diario, ella era filósofa, tenía formación de filósofa y periodista, y cuando tiene ese contacto con la cotidianidad tienen una manera muy hermosa de verla, porque lo llevan a profundidad cuando empiezan a hablar de situaciones de pareja, de situaciones con los hijos, situaciones de familia, digamos un poco también es lo que se ve por ejemplo en la obra de Lucía Berlin, que son pequeños relatos o cuentos cortos, pero que son una mirada en profundidad, y a veces son cuentos en que puede que no pase nada grave, que no están pasando cosas, sino que se entra digamos en la profundidad de lo que pasa dentro de una pareja o de lo que pasa en una familia. Son cuentistas fantásticas, y también por ejemplo Clarice Lispector, son maneras hermosas de ver el mundo que claro, a veces son desde la cotidianidad o también desde algunas situaciones extremas, pero pues con Alice Munro perdemos una gran cuentista, pero nos queda su obra afortunadamente. Observadora del detalle. No sé aquí quién es otro que le gusta la lectura. Oscar, ¿a usted ya la leyó? No la he leído, pero bueno, ya con lo que nos ha comentado Ana Cristina y con toda la historia, pues por supuesto que uno queda ya con la inquietud de leerla. ¿Usted de los que sale premio Nobel y dice voy a leer, o cómo escoge sus lecturas? No, sabe que yo tengo ya una afinidad con ciertos autores, pero algunos autores que sobre todo suenan para ganarle el premio, de ahí me despierta la inquietud y casi siempre termino comprando una que otra obra de esos autores. Y Lucas, que es el más joven de la mesa, yo no sé si cómo sea la práctica de los jóvenes el método más bien de los jóvenes para escoger qué leer, porque el mío tiene que ver con eso. Alguien que gana un premio, pues lo quiero leer o la quiero leer, pero no sé, usted que es de otra generación, Lucas. Yo creo que es similar, Claudia. Por supuesto, después de un premio Nobel, pues como que hay un boom en la literatura de esa persona y se busca eso, pero también hay mucho, pues las adaptaciones hoy en día de Netflix y las películas, después de eso hay un boom gigante en los libros. No sé, por ejemplo, se me olvida, Gambito de Dama, creo que se llamaba, la del ajedrez, que es una serie de Netflix, inmediatamente después de eso es un libro pues que ya tenía sus años y hay un boom. Entonces yo creo que también eso incide un montón, y las redes sociales también, si de pronto hay un fenómeno en redes, pues los libros se disparan. O sea, usted primero ve la serie y luego ve el libro, lee el libro. Sí, yo creo que sí. Si me gusta la serie, voy al libro. Nosotros pasamos del libro a la serie. Al revés, sí, es una cuestión generacional. Nosotros pasamos del libro a la serie, y Lucas, que es otra generación, viene de la serie al libro. Y también critican el libro como uno critica la serie, que uno dice, la serie se quedó corta o la película se quedó corta. ¿Ustedes dicen el libro me pareció muy denso frente a la serie, o cómo hacen ese análisis? No, pero es que yo creo que conviene hacerlo al revés, porque muchas veces, por ejemplo, con los libros de García Márquez, que sí fue al revés, porque en el colegio leíamos primero el libro y luego veíamos la película, pues obviamente uno se lleva una desilusión tremenda, porque uno se hace tremenda película y se queda corta la película. Entonces creo que hacer el proceso al revés ayuda.
Claro, claro. Bueno, pues ahí está. Todo esto a propósito del fallecimiento de la canadiense Alice Munro a sus 82 años. Fue Premio Nobel de Literatura en el año 2013, reconocida por sus cuentos cortos. Y queríamos aprovechar estos últimos minutos para rendirle un homenaje. Son las 12:59. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento, pero no se despeguen ni del dial ni de nuestra transmisión en Facebook y en YouTube, porque ahí estamos también y pueden seguir en compañía de Meridiano Blue. Ruth Quevedo, directora de la Comisión Reguladora de Agua Potable, se negó a hablar con la Asociación Nacional de Recicladores al aire. Este fue su argumento. Usted habla ya en este momento con la señora Espinel, que está frente a su oficina, liderando, y hablan un minuto aquí al aire, pero para que se pongan de acuerdo y tengan una reunión y arreglen el problema. Es lo que le puedo ofrecer. Mire, Néstor, yo lo que he hecho es activar las diferentes, usted sabe que la Comisión de Regulación, y para conocimiento de los oyentes, nosotros somos 4 expertos comisionados. Yo no soy... Ahora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo. Seguimos con ustedes acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Meridiano Blue, los acompañamos también en nuestro canal de YouTube. Es un gusto, como siempre, acompañarlos con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Comenzamos en la Corte Suprema de Justicia. Hay novedades que tienen que ver con el presidente del Senado, Iván Name. Sergio Barbosa, ¿qué decidió la Sala de Instrucción? Ricardo, la Sala de Instrucción de este alto tribunal investigará los supuestos ofrecimientos de inversiones en la región del Chocó a cambio de votos. Según la